Nos da mucho gusto que nos acompañen. Yo soy Nadia. En esta ocasión contamos con la presencia del maestro Alejandro Pérez, quien se encargará de desarrollar la sesión. Gracias, maestro Alejandro, por estar aquí. Muchas gracias, Nadia. Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes, alumnas y alumnos del tercer grado de secundaria. Es un gusto poder acompañarlos en esta sesión a la cual hemos puesto por título Los poemas y sus temas, y que tiene como propósito relacionar los temas de ciertos poemas con los valores de una época, de acuerdo con el movimiento literario al que pertenece. Los materiales que van a utilizar son su cuaderno de apuntes, un bolígrafo y su libro de texto. No olviden tomar notas y en la medida de lo posible registrar sus dudas, así como la información que consideren importante y también aquellos ejemplos que les ayuden a recordar y comprender mejor el aprendizaje esperado. Preparen sus materiales que estamos por comenzar. Bien, comencemos recordando qué son los movimientos literarios. Los movimientos literarios son los distintos periodos o etapas en los que se divide la historia de la literatura. Cada movimiento refleja el contexto social, político, religioso, filosófico e histórico en el que transcurre. A partir de esta definición, entendamos que la historia de la literatura está compuesta por diferentes movimientos literarios. Así la poesía ha ido cambiando y se han ido modificando sus características de acuerdo con el contexto social o histórico en el que vivieron quienes la escribieron. Esto quiere decir que el lugar, la época y los acontecimientos que sucedían en determinado momento servían a los poetas como inspiración para escribir sus poemas. De esta manera, esos poemas que escribían estaban basados o hablaban de temas de la realidad en la que vivían. Cabe mencionar que estos movimientos se van renovando y van surgiendo a partir de la búsqueda de los artistas de nuevas formas de expresar las emociones y los sentimientos que les provocan los sucesos de la época que están viviendo. También es a través de la poesía como muchos autores plasman sus ideas acerca de temas que afectan a la sociedad en la que viven. ¿Sabías todo esto? No, maestro. Así de manera tan clara no lo sabía. Aunque sí suena lógico pensar que a los artistas, igual que a todos nosotros, les afecta lo que sucede en el mundo y en el que viven. Y supongo que a través de su obra reflejan algunos acontecimientos que son importantes para ellos o para su sociedad. ¿Es así? ¿Podría hablarnos más de esto? Sí, así es. A los artistas les afecta lo que pasa en su contexto. Para que quede más claro, continuemos enumerando los movimientos literarios. Para ayudarme visualmente, les presentaré una línea del tiempo donde verán el nombre que reciben y los periodos que abarcó cada movimiento. Pongan mucha atención. Y para poder ubicar cada movimiento en el tiempo, les invito a que en su cuaderno de apuntes escriban las fechas o los periodos que comprenden cada uno de los movimientos literarios que el maestro nos va a explicar. Empecemos con la época clásica, que comenzó en el siglo V a.C. y finalizó en el siglo V después de Cristo. A la época clásica la sucede la Edad Media o época medieval, que abarca del siglo V al siglo XV. A la época medieval le sigue el Renacimiento, que surgió en el siglo XV y finalizó en el siglo XVI, y dio paso al Barroco, que se ubica en el siglo XVII. Durante el siglo XVIII surgió el periodo que llamamos neoclásico. Luego el romanticismo, que abarcó la primera mitad del siglo XIX y fue sucedido por el realismo, que surgió en la segunda mitad del siglo XIX. Y concluimos con el modernismo, que surgió a finales del siglo XIX. Cabe señalar que dentro del modernismo se presentaron otras corrientes vanguardistas, que más adelante analizaremos y les explicaré cuáles fueron los temas que inspiraron a los poetas. Espero que allá en casa les haya quedado clara esta explicación y si tienen alguna duda, les invito a que consulten en su libro de texto El aprendizaje esperado, reconocer el contexto histórico y social de la poesía dentro de un movimiento literario y lean la información para que puedan complementar su conocimiento. Hasta aquí, ¿qué te ha parecido la sesión?
Es muy interesante ver los movimientos literarios y pensar qué estaba sucediendo en el mundo en cada época. Como los grandes cambios y el pensamiento del hombre coinciden de una u otra manera con los movimientos literarios. Sí, esto es así. Como hemos dicho anteriormente, lo que pasa en el mundo afecta lo que sucede en el arte. Ahora, identifiquemos algunos de los temas y los valores que los poetas resaltan dentro de sus escritos o poemas de acuerdo al periodo que les tocó vivir, así como los elementos que los inspiraron. No olvides anotar en tu cuaderno la información más relevante de cada uno de los movimientos. Si tienes alguna duda, anótala para que después la preguntes a tu maestro o bien la investigues por tu cuenta. Comenzaremos con la época clásica. Aquí se ubica la producción literaria de griegos y romanos, pues su poesía surge como resultado de una sociedad que tenía múltiples fuentes para generar riqueza. Los personajes representativos son dioses y héroes. Recuerden que creían en la existencia de muchos dioses diferentes que estaban muy pendientes de lo que hacían y pensaban los humanos. En sus poemas expresan las emociones, los sentimientos y los pensamientos del poeta. En cuanto a sus temas, estos son variados. Los griegos desarrollaron una literatura centrada en el hombre y estrechamente vinculada a la mitología, haciendo uso de un pasado legendario. En sus escritos plasman ciertos valores que consideran deseables y los encarnan en seres mitológicos, como héroes y dioses. Ellos tenían la idea de que al escuchar o leer estos textos, los humanos los obtendrían automáticamente, es decir, que la humanidad se apropiaría de estos valores y estos ideales, y serían honestos, fuertes y leales. Por lo tanto, algunos de los valores que presentan las obras de la Grecia antigua son la honestidad, la lealtad, el amor y la virtud. Estos valores eran los que regían a los dioses y a los héroes de la mitología. Continuemos con la época medieval. En esta época la poesía se transmitía de manera oral, porque la mayoría de la población era analfabeta, es decir, que no sabía leer ni escribir. Para que nos situemos rápidamente, con referentes conocidos, digamos que es la época de los castillos y el feudalismo. Los temas se centraban en la religión, lo divino, en exaltar a los héroes y guerras y las batallas. Sobresalía el espíritu caballeresco. Los valores que encontramos en los textos compuestos en este momento histórico son aquellos que podía poseer un rey, tales como la responsabilidad, la valentía, la toma de decisión, la confianza o el entusiasmo o la pasión. Ahora pasemos al Renacimiento. En este movimiento se le da mucha importancia al humanismo, a diferencia del medieval, que se centraba en la religión y en la relación con la divinidad. Aquí el foco de atención era lo humano, o sea, el hombre. Los temas que se manejan son de carácter filosófico y moral. La naturaleza cobra un valor fundamental, también se escribe sobre el goce por la vida y se recuperan ciertos temas de la mitología clásica. ¿Se acuerdan? Los valores eran de índole moral, hacían hincapié en el comportamiento del ser humano y mostraban un aprecio por la vida y la naturaleza como sinónimos de perfección. ¿Te fijas cómo los temas y valores se relacionan con lo que la sociedad está viviendo? Por supuesto, lo pensé mientras explicaba, por ejemplo, que en la Edad Media todo se relacionaba con la religión y en el Renacimiento ya no, sino que se centraba más en los seres humanos y la naturaleza. Exactamente, porque todo lo que sucede en el mundo tiene consecuencias en el mundo del arte y la literatura. Pero sigamos, el Renacimiento dio paso al Barroco. Aquí surge el pensamiento racionalista. Se usa la exageración del todo, simulando belleza, aunque en realidad, por ser demasiado exagerado, el discurso escrito no se lograba comprender muy bien. Cuando surgió esta corriente literaria, había guerras, protestas, hambre y enfermedades como la peste. Los temas principales son la creación y el disfrute de la belleza, la política, la sociedad, la incertidumbre, la decepción y el pesimismo.
A menudo se tocaban los temas de una manera satírica, burlona. En los valores podemos apreciar aquellos que engloban a la sociedad, tales como la compasión, el respeto, la perseverancia, la esperanza o la gratitud. Vayamos con el neoclasicismo. Los autores cuyas obras se inscriben en esta corriente rechazaron los excesos del barroco y retomaron los preceptos de la época clásica. Los temas que se abordan son de tipo revolucionario, del razonamiento y el pensamiento lógico. Los valores que están más presentes son la justicia, la libertad, el progreso, que buscaban educar y moralizar a las personas. El romanticismo, por su parte, fue un movimiento que propuso una literatura revolucionaria, que rompió con las reglas neoclásicas ya aceptadas. Sus temas fueron la libertad, el amor, la muerte, la exaltación de sentimientos, la nostalgia y la melancolía. Los valores más predominantes son la rebeldía, la angustia, el amor y el miedo al avance del ser humano. El siguiente movimiento, el realismo, se propuso reproducir de manera objetiva el ambiente social de la época y de una manera menos ideal, por lo que sus textos y poemas se centraban en la problemática de la sociedad contemporánea del autor. Es decir, en la literatura de este movimiento se tiene predilección por mostrar al hombre inmerso en su realidad, y por ello los temas se centraron en el dinero, el trabajo, la injusticia o el individualismo. La literatura de este movimiento se concentró, sobre todo, en retratar lo que consideraba antivalores, como por ejemplo la enemistad, el egoísmo, la infidelidad, la deshonestidad, la discriminación o la impunidad. Y finalmente hablaremos del modernismo. Este movimiento buscaba una forma de expresión que reflejara la realidad en Latinoamérica y se alejara de la influencia de Europa. El nacionalismo se convirtió en el tema que más influyó a la literatura, por lo que la construcción de cada país, el sentido de nación, así como el sentido de pertenencia a esa nación, fueron clave para la creación de los escritores. La libertad es el valor que mejor representa a este movimiento, ya que los escritores rompieron con las formas clásicas y crearon un estilo libre de expresión. Espero que les haya quedado muy claro cuáles son los temas que aborda cada uno de los movimientos literarios, así como los valores que predominan en la sociedad de cada época. Es muy interesante lo que nos ha dicho, maestro. ¿Podría darnos un ejemplo de un poema concreto para que nos quede más claro cómo se plantean los temas en los distintos poemas? Con mucho gusto. Voy a compartirles un poema de Rubén Darío, representativo del modernismo, la última corriente literaria que mencionamos. Salutación del optimista. Íclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda, espíritus fraternos, luminosas almas, salve. Porque llega el momento en que habrán de cantar nuevos himnos, lenguas de gloria. Un vasto rumor llena los ámbitos. Mágicas ondas de vida van renaciendo de pronto. Retrocede el olvido, retrocede engañada la muerte. Se anuncia un reino nuevo. Feliz Síbila, sueña, y en la caja pandórica de que tantas desgracias surgieron, encontramos de súbito talismática, pura, riente, cual pudieran decirle en su verso Virgilio divino, la divina reina de luz, la celeste esperanza. Pálidas indolencias, desconfianzas fatales, que a tumba o a perpetuo presidio condenasteis al noble entusiasmo. Ya veréis el salir del sol en un triunfo de liras, mientras dos continentes, abonados de huesos gloriosos del Hércules antiguo, la gran sombra soberbia evocando, digan al orbe. La alta virtud resucita, que a la hispana progenie hizo dueña de los siglos. Rubén Darío. En este poema, el autor plantea la idea de unidad entre las naciones hispanas y plantea un futuro en el que se vislumbra la paz de las naciones que han enfrentado la miseria, la muerte, el hambre. Como escuchamos, la esperanza es una palabra clave en el poema que apela a los sentimientos. Además de eso que comenta, que hace alusión al nacionalismo, también queda muy claro lo que decía del estilo libre de expresión. No hay versos ni estrofas de un mismo tamaño como en los poemas barrocos o los románticos, sino que deja fluir las palabras como si fuera desordenado, pero no.
Me alegra escuchar eso, porque quiere decir que entendiste. Y para comprender mejor, ahora te voy a compartir un poema que está considerado como posmodernista. Se llama Dos Palabras y es de la autora argentina Alfonsina Storni. Dos palabras. Esta noche al oído me has dicho dos palabras comunes. Dos palabras cansadas de ser dichas. Palabras que de viejas son nuevas. Dos palabras tan dulces que la luna que andaba filtrando entre las ramas se detuvo en mi boca. Tan dulces dos palabras que una hormiga paseaba por mi cuello y no intentó moverme para echarla. Tan dulces dos palabras que digo sin quererlo. Oh, qué bella la vida. Tan dulces y tan mansas que aceites olorosos sobre el cuerpo derraman. Tan dulces y tan bellas que nerviosos mis dedos se mueven hacia el cielo imitando tijeras. Oh, mis dedos quisieran cortar estrellas. Alfonsina Storni. ¿Se dan cuenta cómo cada autor plasma en su obra su manera de ver e interpretar la vida? Eso tiene que ver con la época en la que vivieron. Como ven, los poetas han jugado un papel muy importante a lo largo de la historia, ya que a través de sus poemas encontraron una manera de comunicarnos los valores de la época en que vivieron. Maestro, a mí me gusta mucho la poesía y me gustaría compartir con los estudiantes de secundaria que nos están viendo un poema. Por supuesto, adelante. Es un poema que me recitaba mi abuelita. Espero que les guste tanto como a mí. Cultivo una rosa blanca. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca. Muy bonito poema, felicidades. ¿Y sabes quién es el autor? Sí, es el escritor cubano José Martí. Permíteme aprovechar el poema que nos acabas de compartir para comentar con los estudiantes lo siguiente. Este poema nos sirve muy bien para observar los valores que plasma el autor. Primero, si ponemos atención, José Martí introduce un elemento de la naturaleza que es obviamente la rosa blanca, pero también el cardo y la ortiga, que si las buscan en un diccionario, verán que son también plantas con espinas, como la rosa, pero sin una flor tan bonita. Segundo, los valores de los que habla son la amistad y la sinceridad, por eso dice que cultiva una rosa blanca, algo bello y bueno, para el amigo sincero. Y hasta llega a decir que aunque alguien sea cruel y le arranque el corazón, no le va a hacer daño, al contrario, le va a dar una rosa. Y por último, la rosa blanca es la metáfora que representa el valor de la amistad. Ahora, escuchemos otro poema de la autora chilena Gabriela Mistral, que lleva por título Balada. Él pasó con otra, yo le vi pasar, siempre dulce el viento y el camino en paz, y estos ojos míseros le vieron pasar. Él va amando a otra por la tierra en flor, ha abierto el espino, pasa una canción, y él va amando a otra por la tierra en flor. Él besó a la otra a orillas del mar, resbaló en las olas la luna de azar, y no untó mi sangre la extensión del mar. Él irá con otra por la eternidad, habrá cielos dulces, Dios quiera callar, y él irá con otra por la eternidad. ¡Ay, qué terrible sentimiento! ¿Verdad que queda muy claro? La autora escribe al desamor de una manera muy clara. El lenguaje es tan sencillo que nos permite entender muy rápidamente el sentimiento que imprime en este poema. Muchas gracias, maestro. Con su explicación y sus ejemplos me dieron ganas de leer más poemas. Buscaré en mis libros de texto y en páginas de internet otros poemas para conocer qué valores transmiten. ¿Qué les ha parecido esta sesión? ¿Les gustó lo que leímos? Recordemos que los movimientos literarios engloban una serie de tendencias y de formas de entender al mundo y a la literatura, que surgen en una época determinada y están representados por escritores que comparten un objetivo o un estilo común.
No hay que olvidar que la problemática social, política o económica es el impulso creativo de los escritores en cada periodo de la historia de la literatura. Además de explicar cómo se relacionan los movimientos con el contexto que viven los escritores, recuerden que hablamos de los valores y temas que se expresan en las obras de algunos movimientos, como el barroco, el renacimiento y el modernismo. Y finalmente leímos poemas de diversos autores y autoras. Espero que esta sesión haya sido provechosa para todos ustedes allá en casa. Les recuerdo que sobre este aprendizaje queda mucho más por aprender. Para ampliar la información, localicen en su libro de texto El aprendizaje esperado, reconoce el contexto histórico y social de la poesía dentro de un movimiento literario. Y recuerden también realizar las actividades que ahí se sugieren para que puedan reafirmar sus conocimientos. Seguramente en su libro de texto encontrarán otros poemas de los movimientos que hemos analizado. Ahora, para finalizar con esta sesión, les propongo un reto. Los invito a que busquen y analicen diversos poemas, de preferencia de diferentes movimientos. Los comparen e identifiquen los temas y los valores que abordan. Después, léanlos con su familia y pídanles a ellos que identifiquen el tema o algún valor que aborde el poema. Antes de despedirnos, los invito a escuchar un fragmento del poema No te rindas, de un poeta anónimo. No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Y recuerden, el estudio es una gran oportunidad para descubrir el mundo y conocer sus secretos. Hasta pronto. Muchas gracias al maestro Alejandro Pérez, todo lo que compartió con nosotros en esta sesión. Y muchas gracias también a todos ustedes que nos acompañaron.